Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica. En esta transmisión hacemos un recorrido por las noticias más importantes del mundo de los cómics, el cine, las series, la tecnología y mucho más. Yo soy Diego Bolaños Estrada y él es Iván Zamudio y los acompañamos cargados de cosas. Iván, ¿cómo vamos? Grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, preparado una semana más para traer un resumen bien importante entre mundos maravillosos, mundos paralelos en cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Arranquemos con las noticias de el cine. ¿Con qué vamos, Iván? Bueno, esta semana pasaron cosas bien importantes alrededor del cine, pero se estrenaron varias cosas en Netflix, se lanzaron trailers obviamente de nuevas producciones, pero sin lugar a dudas una de las noticias más esperadas es que el jueves pasado a mediodía, justo a mediodía, se estrenó a través de internet junto con un tweet el más reciente tráiler de la película de New Mutants. Recordemos que este proyecto pues ha sido una de las últimas películas que está desarrollando el estudio 20th Century Fox antes de la compra de Disney y que actualmente pues Disney lo está manejando dentro de su propia distribución, que en este caso viene siendo también de las últimas películas que se desarrollaron dentro de ese universo creado en el marco de X-Men hace 20 años. La presentación del tráiler vino siendo algo bien interesante porque hicieron un acercamiento mucho más concreto acerca de todos los personajes de estos jóvenes mutantes que van a estar recluidos, no propiamente en la casa de Charles Xavier, en esta academia para jóvenes con talentos especiales, sino en este caso en un laboratorio secreto donde van a empezar a pasar cosas bastante extrañas porque esto va a ser una película de superhéroes dentro del género del terror. Este tráiler tuvo un sentido adicional y es que el próximo, mucha atención, 23 de julio, dentro del marco de lo que va a ser la convención de cómics de San Diego, el Comic Con digital para este año 2020 por el tema del coronavirus, se va a estar haciendo un panel de acceso gratuito para que todas las personas puedan ver la opinión y la participación de todos estos actores y de todos los productores de la película. Esto se va a llevar a cabo el próximo 23 de julio a las 2 de la tarde hora del Pacífico, donde va a estar participando Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Henry Zaga, Blue Hunt, Charlie Heaton y por supuesto el director de la película, que es el señor Josh Boone. Así que esperemos que por fin, después de tanto tiempo y de tantas cosas, los nuevos mutantes lleguen a la pantalla grande. Se han tomado su tiempo y se acerca la Comic Con y con eso se acercan las noticias de cine que tienen que ver con cómics y con los rumores. Pues resulta que el director de Constantine todavía tiene esperanza en realizar una secuela. Francis Lawrence afirma que Keanu Reeves y el productor Akiva Goldsman de la película de 2005 todavía no han desechado la idea. Recordemos que hace 15 años la película no dio suficiente taquilla para Warner Bros. Y ese proyecto quedó casi completamente muerto. Pues después de 15 años, una gran cantidad de fanáticos se han mantenido fiel a las historias de esta película basada en el cómic de Hellblazer. Y es muy interesante porque se considera que con el revival que ha tenido últimamente Keanu Reeves, pues las cosas podrían cambiar para mejor. Recordemos además que tienen que superar ciertas cosas. Actualmente Constantine hace parte de CW, sus series, y no se descarta que haga parte de la próxima serie de Justice League Dark que está haciendo J.J. Abrams y Bad Robot para HBO Max. Sin embargo, en estos momentos con Keanu Reeves cualquier cosa puede pasar. Iván, yo creo que usted, como yo, somos de los que les gustó bastante Constantine. Por lo menos a mí me pareció una película muy interesante, muy divertida, y ahí hay una gran posibilidad en este contexto en el cual estamos actualmente, ¿no le parece? Digamos que por el regreso de Keanu Reeves, esto sería breathtaking. Sería bastante breathtaking, pero digamos que hay un tema. Hay gente que le gusta la película de Constantine porque conocieron el personaje desde ahí, pero yo he escuchado que muchos fanáticos de los cómics de Hellblazer, que han sido pues unos cómics bastante adultos, no les gusta mucho la película, sobre todo porque piensan que a la película le falta un poco más de esa oscuridad propia de los cómics y que de pronto el único personaje que se parece en la película es Papa Midnight. De resto, pues habría que ver cómo lo transforman, porque de todas maneras sí fue una buena película, muy entretenida. Y a Keanu Reeves en aquel entonces le dijeron: oiga, usted se tiene que pintar el pelo de rubio. Y Keanu Reeves dijo: no. Así que vamos a ver qué va a pasar con ese proyecto, porque sí, Constantine, en este caso John Constantine, está haciendo parte pues de otros proyectos que están adelante. Entonces hay que ver cómo se crean dos Constantines, cómo se mueve todo eso si llega a suceder. Sin embargo, con lo enredado y masivo que ha tendido a convertirse el universo expandido cinematográfico, televisivo, etc. de DC, tal vez esa no sea la mayor limitación. Lo más importante es ver si va a haber gente que quiera ver la película.
Continuamos con noticias de televisión. Iván. En televisión esta semana pasó algo increíble. Los dioses a mí me escucharon y escucharon a muchos fanáticos después de muchos años y de mucho tiempo. Oficialmente Netflix anunció que Usagi Yojimbo, el grandiosísimo cómic del maestro Stan Sakai, va a tener por fin serie de televisión. Usagi Yojimbo, para los que no lo sepan, pues es un conejo antropomórfico samurái que ha vivido una gran cantidad de aventuras en Japón feudal y que en muchas ocasiones, por la amistad que ha tenido Stan Sakai con Kevin Eastman y con Peter Laird, los creadores de Tortugas Ninja, pues Usagi Yojimbo ha aparecido en la serie de las Tortugas Ninja, ha aparecido en los cómics de Tortugas Ninja, han existido crossovers entre los dos personajes, pero Usagi Yojimbo nunca ha tenido, en este caso, pues una producción animada. Después de una gran cantidad de proyectos, después de una gran cantidad de procesos, se dice oficialmente que se va a hacer esta serie en Netflix y se va a llamar, en este caso, Samurai Rabbit The Usagi Chronicles. No se va a centrar propiamente en la historia de Usagi Yojimbo, sino de uno de sus nietos, de uno de sus herederos del legado, que es un conejo que se llama Yuichi, y esto va a tener un contexto futurista donde se van a hacer referencia, obviamente, a las historias de este gran samurái conocido como Usagi Miyamoto. Así que por fin, para los fanáticos de Usagi Yojimbo y de cierta manera para los fanáticos de Tortugas Ninja, el maestro Stan Sakai por fin logró hacer que este personaje llegara a un producto audiovisual. Y continuando con productos muy antiguos que llegan a la televisión, en este caso Don Mancini, el co-creador de Chucky, ha puesto por fin fecha de estreno para la nueva serie inspirada en el muñeco diabólico. La serie verá la luz el próximo año, en el año 2021, y se verá en los canales USA y Sci-Fi. Además, Mancini ha prometido que esta película va a tener un espíritu que va a recordar la película original y sus dos primeras entregas, en donde el miedo y el terror eran más importantes que un poco lo cómico que tendió a convertirse el espíritu, pero que no va a ignorar tampoco cómo ha crecido el universo de Chucky a lo largo de 7 películas y más de 30 años de entregas. Esto llega después de varios años. El anuncio se realizó en 2018, no se tenían noticias al respecto y ya se puede encontrar un teaser trailer en las redes sociales del mismo co-creador. Yo personalmente no soy fan de Chucky. Nunca he sido fan de Chucky. No. Tal vez cuando estaba chiquito no logró asustarme en su momento y nunca le encontré demasiado el tiro, pero el muñeco diabólico tiene una gran fanaticada, en especial en América Latina, en donde fue presentada esa película muchas veces en televisión. Iván, hay una generación de jóvenes latinoamericanos que tienen a Chucky muy presente en sus mentes. Sí, y sobre todo porque recordemos, fue el año pasado sacaron una nueva versión de Chucky donde pues actualizaron al juguete, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Sí. Ahora Chucky se conecta por Bluetooth y un montón de cosas. Pero en este caso ha sido también como un interés de no dejar morir a uno de los más grandiosos slashers de la historia. De por sí creo que es un ejercicio bien interesante, Diego, que estén recargando a nuevas dinámicas y a nuevo tiempo a esos grandes hitos del cine de horror slasher, porque recordemos también que hace algún tiempo recargaron Halloween, ¿no? Hicieron como lo que hicieron con Terminator Dark Fate, omitieron todo y desde la segunda parte y de ahí en adelante todo viene teniendo sentido. Ahora, pues con Chucky están haciendo algo muy parecido, porque Chucky ha tenido varias películas, las últimas sobre todo más enfocadas hacia el humor, de pronto unas que trataron como de regresar a los orígenes de lo siniestro que es el personaje, pero en este caso pues esa serie se recibe con los brazos abiertos porque hay muchos fanáticos, y sobre todo acá en Colombia, que recuerdan a Chucky. Es más, dentro de la cultura popular colombiana ese nombre tiene una serie de connotaciones para el que le dicen eso. Eso es muy cierto. Ya veremos si el hecho que haya firmado para los canales USA y Sci-Fi va a limitar un poco el contenido gráfico de esta nueva serie de televisión. Continuemos con noticias de los cómics. Iván. Bueno, en este caso hay una noticia bien importante, y es que, como bien sabemos, la película de Wonder Woman 1984 va a estar siendo estrenada el próximo 2 de octubre. Pues bueno, como antesala de lo que va a ser obviamente el estreno de esta película, DC Comics acaba de anunciar oficialmente que para el mes de septiembre van a llegar 2 revistas que van a ser una precuela, digamos un preludio a lo que va a ser esta película. Estas 2 entregas, que se van a llamar asimismo Wonder Woman 1984 parte 1 y 2, van a contar, entre otras cosas, con la participación de Louise Simonson, quien ha trabajado en cómics como La Muerte de Superman y en cómics como X Factor, y asimismo va a estar también Anna Obropta,
quien es co-guionista, co-escritora, obviamente, de la película oficialmente que va a dirigir la señorita Patty Jenkins. El primer número se va a centrar obviamente en un rescate, en una misión que le toca hacer a Diana Prince como la Mujer Maravilla en el Museo Smithsoniano en los Estados Unidos. Y el segundo número va a ser acerca de un villano que le va a robar el látigo de la verdad a Diana y se va a enfrentar con muchos problemas alrededor de la Mujer Maravilla. Así que esperemos. Siempre han existido obviamente precuelas de las películas de superhéroes en cómic y este es un excelente momento para, antes de ver la película, pues leer los cómics y entender qué cosas han pasado en todo ese lapso de tiempo desde la primera película hasta la segunda película de la Mujer Maravilla. En otras noticias de cómics, Grant Morrison estará detrás de la primera entrega de Universal Comics. Universal, UPC, Universal Content Productions, que son los dueños de NBC Universal, va a lanzar su línea gráfica, una nueva editorial de cómics. De acuerdo con lo informado por Variety, la nueva compañía se enfocará en darle un espacio a los nuevos narradores. Sin embargo, va a tener impulso de nombres ya establecidos como el de Grant Morrison, que recordamos por algunas de las historias recientes, más memorables de Batman, incluyendo Arkham Asylum. Así que esto es un gran apoyo, teniendo en cuenta también que NBC Universal ha tenido ya una muy buena aproximación con otras historias y con otras narraciones gráficas como The Umbrella Academy por un lado o con Alien Resident por el otro. Creo que es un buen ejercicio que entre un nuevo competidor al mundo de la publicación de cómics. Esta será oficialmente UCP Graphic, un pie oficial de Universal en el mundo de la historia en viñetas, pero ya veremos cómo se desarrolla. Es interesante que haya esta relación en la capacidad de generar nuevas historias, Iván, pero además tener la potencialidad de llevarlas a otras plataformas, así que es bueno tener más competencia y esto va a ayudarle mucho a la industria de los cómics, ¿no? De cierta manera sí, porque fíjese que no podemos hoy hablar solamente de editoriales unitarias. Tenemos que hablar acerca de compañías de entretenimiento que desde los cómics empiezan a crear otros productos. De por sí, pues hay que recordar, Dark Horse desde hace muchos años ha hecho eso. Lo que pasa es que las películas no le han ido tan bien. Pero por ejemplo, hace algunos años Netflix lo empezó a hacer. Netflix compró Millarworld, que es la casa editorial de Mark Millar, el autor de Wanted, de Kick-Ass, y Mark Millar ha estado sacando cómics bajo la editorial de Netflix. Entonces estos productos asimismo vienen siendo como un pitch para que desde el cómic, cuando los lean, dicen, uy, ¿sabe qué? Hagamos una serie de esto. Entonces también viene siendo como una curaduría de proyectos desde las historietas para empezar a promover todo esto y que se siga leyendo cómics, que es lo más importante. Aquí también quiero andar en un tema que ya hemos hablado en los contenidos de podcast de En Descarga en Radiónica, que pueden encontrar en nuestra plataforma, y es, Iván, cómo de todas formas esto muestra un poco que los cómics pueden tender a convertirse en un negocio subalterno de grandes empresas que no necesariamente puede estar ayudando a la industria, porque si se convierte en el apéndice de grandes historias en otras plataformas, pueden llegar a perder su impacto. Esto es otra aproximación, pero no necesariamente es una cura ante la crisis de los cómics, ¿no? Exacto, porque hay que decirlo, en cuanto a cifras, y en cuanto a estudios y en cuanto a análisis de prensa que se han hecho en años anteriores, la industria de los cómics está mal. Está pasando por una situación bastante complicada donde se están leyendo cada vez menos historietas, se está optando menos por el papel y más por el digital, pero de todas maneras sigue siendo bastante bajo con respecto a otros momentos en la historia donde los cómics prácticamente eran pues supremamente aclamados y vendían copias y copias y copias y copias, digamos algo equiparable como cuando una película es exitosa. Entonces habrá que ver de qué manera estos intentos buscan llevar de nuevo las historietas, pero la historieta en sí sola, como un medio solo, está pasando por un momento bastante complicado, y con este momento, con lo de la pandemia y lo del coronavirus, pues mucho más, tanto así pues que la distribución se ha visto afectada, la creación de historietas se ha visto afectada, y el negocio pues está bastante afectado, así que estas alternativas obviamente de anclarlo con otras formas de entretenimiento yo creo que eventualmente puede funcionar. Vamos a ver si este movimiento resulta. Es hora de que empecemos a cerrar esto con noticias muy importantes del mundo de los videojuegos, Iván. Así es. Preparen sus bolsillos, alisten, rompan el marrano porque se viene un juguete, yo creo que espectacular, y como todas las cosas de Nintendo cuando le da por hacer temas retro, pues eso va a ser supremamente exitoso. Esta semana se anunció que Nintendo, en alianza con Lego, y dentro de una seguidilla de productos, porque ya nos habían presentado el Lego de Super Mario, que en este caso es conocido como el Lego Star Course,
el Starter Course de Mario, de Super Mario, que en este caso es como un Lego de Super Mario Bros. Donde se puede recrear los tubos y bueno, puede hacer un montón de cosas. Se presentó esta semana un Lego de la consola NES, de la clásica, de la primera. Entonces, ¿qué es lo que viene siendo interesante? Viene la consola para que usted la arme en fichas de Lego. Esto va a venir con el control o el cassette del Duck Hunt de Super Mario Bros. Creo que es el de Super Mario Bros. Y aparte de eso, viene con un televisor retro para que usted lo arme. Y cuando usted monta todo esto, el televisor viene con una palanca que usted le empieza a dar vueltas y empieza a moverse Mario en la pantalla en Lego. O sea, eso va a ser una locura, literalmente. Es una demencia de juguete. Va a costar $229 y va a estar disponible el próximo 1 de agosto. Van a ser unidades limitadas, así que muchas personas ya están como contando la plata para poder acceder obviamente a este juguete. Y esta es la muestra de que Nintendo pues está pensando sobre todo en crear nuevos productos que se salgan un poco solamente de los videojuegos y pueda llegar a parques de diversiones, pueda llegar obviamente también a juguetería, puede llegar a un montón de cosas, precisamente por la conexión que existe entre el público y obviamente los personajes de Nintendo. Así que bien por este juguete. Esperemos qué tan complicadas van a ser las compras y qué tanta abarrotada va a estar la gente para acceder obviamente y adquirir este Lego de la consola NES. Bueno, y para que puedan ahorrar su dinero para otras cosas, pues Konami ha anunciado que el lanzamiento de lo que será eFootball PES 2021 va a ser una mera actualización. De acuerdo a lo que han anunciado los amigos de Konami, es que han decidido saltar el paso de este año del videojuego para entregar una actualización de camisetas, de equipos, de transferencias de jugadores. Pero esto no será gratuito. Han decidido que va a tener un precio reducido de $29.99, $30, con un descuento del 20% para aquellos que ya tienen la edición 2020 de Pro Evolution Soccer 2020, mostrando también el cambio en las dinámicas. Es decir, entendiendo que primero quieren prepararse para la nueva consola y la nueva generación con un juego completo, que además implica el cambio de motor gráfico. Han anunciado que se van a ir con el Unreal Engine, abandonando por completo ya lo que estaban utilizando, que era el motor gráfico desarrollado por Kojima para las entregas de Metal Gear Solid en sus últimas presentaciones, lo cual muestra pues el cambio completo que van a querer presentar en la plataforma, pero también demuestra el cambio en las dinámicas que tienen, también trabajando con temporadas. Existe la posibilidad, y muchos han cuestionado, que se presente el próximo título en el año 2021, que sería el PES 2022, completamente renovado, pero que pase al sistema de temporadas, que es muy de los free to play o de los Battle Royale, lo cual muestra una evolución completa en el mercado. Creo, Iván, que lo que ha hecho Konami en los últimos años, que es abandonar también los títulos completos de historias para darle paso a aquellos que pueden dar dinero de otras formas, pues muestra que esto está llegando también a Pro Evolution Soccer, que también ya tiene de hecho una edición light completamente gratuita que pueden descargar en cualquier plataforma hoy en día. Es como el cambio de lleno al negocio, que estén saltándose un lanzamiento anual completo y que lo conviertan en una actualización, ¿no le parece? Sí, además porque no quieren parecerse obviamente a la competencia pues con el FIFA, que cada año sale un juego y el juego viene con mejoras y todo esto, sino que sea un solo juego que va a tener temporadas y cada cierto tiempo se actualiza. Eso es parte del negocio y eso pues lo ha demostrado por ejemplo Grand Theft Auto, juegos que hacen eso y que tienen ya prácticamente 10 años, 7 años, donde han estado haciendo el mismo negocio. Hay algo que me llama mucho de esa noticia que usted acaba de comentar, y es que cambiaron el motor gráfico, ¿no? Es la otra gran noticia. Hideo Kojima salió de pelea de Konami. Entonces, vamos a usar otro motor gráfico porque ya no queremos saber nada de Hideo Kojima. Entonces, eso es bien interesante también de entender, porque pues han habido grandes hombres que han participado en la compañía, ya se fueron, entonces ya toca ir desprendiendo cosas. Y yo sentiría, Iván, que más un asunto de no querer a Kojima, creo que es un asunto de que no hay Kojima que trabaje en ese producto. El motor gráfico, desde el lanzamiento del último Metal Gear Solid 5, no ha habido quien trabaje en él y lo actualice, y llevan varios años con el mismo motor gráfico. Yo creo que les tocó decir: ya no tengo el equipo de Kojima, nadie va a trabajar en este motor gráfico. Seguramente hay muchas cosas que muchos ingenieros no entienden, que volver a trabajar de ceros es mejor ya hacer el paso y trabajar con Unreal Engine, pero dice mucho. Creo que es el cierre ya y el abandono total de la relación entre Kojima y Konami, en lo que a nosotros nos duele mucho,
pero tiene que más que ver con esto, ¿no? Con el cierre de una etapa y el fin de este motor gráfico. Creo que ese cambio también a mí me parece que es muy significativo para esta edición. Lo otro es el sistema de temporadas, que llega para quedarse, ¿no? Sí, y eso es una cosa que se va a estar estandarizando. Yo creo que a lo largo de esta década creo que ya vamos a empezar a dejar de ver, no sé, Grand Theft Auto 9, ¿sí? O sea, sino que vamos a empezar a ver es el mismo juego, pero con actualizaciones, con temporadas, donde se va refrescando dentro del mismo universo y sobre todo lo más importante, entender que gracias a esto los juegos se construyen es gracias a las comunidades. Entonces es darle voto también obviamente a las comunidades con esto. Exacto, además es algo que está muy vinculado a los juegos que se han enfocado en los últimos años al multiplayer. Si se han dado cuenta, la evolución de los juegos de historia de una sola persona ha pasado mucho a los de multiplayer online, y estos de multiplayer online es los que han buscado volver el juego como servicio, que ha sido una de las últimas tendencias en estos años. Son las noticias más importantes del mundo del cine, los cómics, los videojuegos, las series, todo aquí en Descarga Radiónica. Iván, quedamos muy pendientes de vernos el próximo fin de semana para actualizarnos y también escucharnos a través del podcast de En Descarga Radiónica en las redes de nuestra emisora. Un saludo muy especial para todos ustedes y recuerden todos los domingos estén pendientes obviamente de esta actualización de noticias que tenemos dispuesta para ustedes desde www.radionica.rocks y por supuesto desde las redes sociales de Radiónica. Chao.